Estamos de regreso a un punto y contrapunto. Aunque la Constitución establece que el Poder Judicial está facultado para corregir actos u omisiones que pudieran cometer los legisladores y también el Poder Ejecutivo, el presidente López Obrador dijo esta semana que el Judicial pretende legislar y además enmendar la plana a las reformas aprobadas durante su mandato. Esto a propósito de la polémica ley de remuneraciones y los amparos concedidos a funcionarios de organismos autónomos. Veamos el contexto. Haciendo reformas. Andrés Manuel López Obrador acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de no querer respetar la Constitución. Al hablar de las reformas logradas durante su mandato, el presidente dijo que el Poder Judicial quiere legislar y corregir lo aprobado por el Legislativo. Esto a propósito de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. La ley establece que ningún funcionario puede tener un sueldo superior al del mandatario. En mayo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que dicha ley es discrecional al no establecer los parámetros que definirán el salario del presidente ni de otros servidores públicos, incluidos los miembros del Poder Judicial. La Corte se pronunció a raíz de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 55 senadores de oposición. El máximo tribunal invalidó parcialmente los artículos 6 y 7 de la Ley de Remuneraciones por estimar que permiten la discrecionalidad en la asignación de remuneraciones y ordenó al Congreso que durante el próximo periodo ordinario de sesiones establezca parámetros a las remuneraciones. Hasta el 28 de mayo han presentado una demanda de amparo ante el máximo tribunal más de 27,000 funcionarios de órganos autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INEGI y el INE. Los propios funcionarios del Poder Judicial de la Federación no se han apegado a esta ley. La Constitución establece que la remuneración de los ministros de la Suprema Corte y demás funcionarios del Poder Judicial no podrá ser disminuida durante su encargo. En enero, los ministros de la Corte informaron que reducirían su salario un 25%, por lo que su salario máximo mensual quedó en 204,000 pesos netos, más prestaciones, según el Manual de Remuneraciones del Poder Judicial de la Federación 2019. Hasta ahora, la Suprema Corte ha concedido amparo contra la Ley Federal de Remuneraciones a los empleados del Banco de México, del Instituto Federal de Telecomunicaciones y al consejero electoral Benito Nasif y a funcionarios de la CNDH y COFESE. López Obrador dijo que enviará una iniciativa para reformar la Constitución y evitar que se sigan promoviendo amparos. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche, y hoy Eder levantó la mano para empezar con ese tema. A ver, Eder, ¿qué está pasando? Porque en efecto nuestra Constitución dicta esta separación de poderes, en donde en teoría se supervisan unos y otros, y el papel del Poder Judicial es vigilar y cuidar la constitucionalidad de los actos de los otros y calificarlos también. No, lo mismo sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos las cortes han estado funcionando mucho para detener muchos de los proyectos del presidente Donald Trump. Aquí en México estamos viendo también que algo similar está ocurriendo. Ha habido oposición a algunos de estos temas, como la ley de remuneraciones, y grupos de personas, despachos de abogados, organizaciones de la sociedad civil, meten amparos que son aceptados. Lo mismo para esta ley de remuneraciones que para el aeropuerto en Santa Lucía, que para otras cosas, y pues el presidente cada vez parece ser que su tolerancia a este tema está decreciendo. Sí, yo creo que usa mal el término el presidente. Porque efectivamente no legisla la Suprema Corte, pero sí genera jurisprudencias que después se pueden convertir en ley. El asunto del matrimonio universal, por ejemplo, el derecho universal al matrimonio, la Suprema Corte generó una jurisprudencia muy importante que ya tendría que ser ley a nivel nacional. En ese sentido, creo que el término que utiliza distrae del tema fundamental, que es el asunto de la ley de austeridad, que es lo que él está planteando y que, por supuesto, suscribo totalmente. Es inmoral que haya funcionarios que quieran seguir ganando 600,000 pesos al mes. Lo que está haciendo la Suprema Corte, sin ser abogado, la interpretación que yo tengo, es que le está pidiendo al Poder Legislativo que haga algunos ajustes a esta iniciativa de ley, que no por sí misma está mal, pero que se tienen que ajustar. Entonces, yo creo que por sentido ético tenía que impulsarse una ley de austeridad en donde efectivamente nadie gane más que el presidente de la República, ningún funcionario público, nadie que esté en el servicio público, y es parte además fundamental de la ética de la Cuarta Transformación en términos del servicio público, que es algo que él está impulsando profundamente. Hay que tener, en un momento en el que el país atraviesa una crisis tan tremenda como en México, una crisis económica, social, humanitaria, por supuesto que los servidores públicos deben tener sensibilidad y no estar peleando que le sigan pagando estos salarios de grosería. Entonces, ese es, creo, el tema de fondo, y eso es lo que se está peleando en este momento. El asunto de los términos, creo que no se utilizaron los mejores términos. Martín. De acuerdo.
Ahora sí ¿no? que, o sea, estoy de acuerdo con... Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Eder, porque... Tiembla encinas porque aquí ya no va a haber contrapunto. Sí. No, porque efectivamente creo que lo que está usando mal el presidente son los términos. O sea, la Suprema Corte no está legislando, sino que en los resolutivos lo que le pide al legislativo es que solamente en la ley agreguen, porque no está, es una omisión legislativa lo que se resuelve, no están los parámetros sobre los cuales se tiene que decidir cuánto va a ganar el presidente y con base en eso se va a decir cuánto debe ganar todos los demás funcionarios públicos. Eso es lo que falta y eso es lo que debe hacer. Eso es lo único, entonces no va a legislar. Lo que me preocupa es que ya amenazó, que dijo, bueno, si no me hacen caso, voy a meter una reforma constitucional. Y eso, otra vez, así como en el programa anterior dije, ojalá que el matrimonio igualitario esté en la Constitución, en este caso no me gustaría que estuviera eso en la Constitución. La Constitución no es un reglamento, no se le debe de dar, o sea, no debe estar todo en la Constitución, debe estar principios generales, derechos muy bien acotados, pero no números y cuánto debe ganar, etcétera. Eso es el poder legislativo normal, no el poder constitutivo, el órgano reformador de la Constitución o el poder constituyente permanente, y esa amenaza utilizada al poder constituyente también no se me hace democrático, porque parecería que no hay efectivamente ningún contrapeso, y el poder constituyente se supone que son todos los estados, las dos cámaras, es el ejecutivo, y pues, no, es una democracia, no debería de existir esa amenaza, por lo menos. Ana Villagrán, ¿qué A le mí, contestas? yo concuerdo con la palabra amenaza. Yo también, cuando vi el mensaje, me parece que claramente era lo que estaban intentando, tener a un Mario Delgado que con la cara de niño bueno que tiene, no amenaza a nadie, con el senador Monreal, que con su lenguaje corporal evidentemente nos decía que algo le estaba molestando. Sí me parece, o sea, lo que me gustaría decirle era, bienvenido presidente, bienvenida 4T a los contrapesos. O sea, porque que el presidente esté cuestionando el papel de la Suprema Corte de Justicia solo nos deja ver que no pasó por la primaria. O sea, y él no entiende definitivamente el tema de la división de poderes. O sea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está haciendo su trabajo. El presidente es abogado. Y si el presidente... bueno, politólogo. algo también yo diría. Sí, bueno, después lo que yo estoy cuestionando es que si el presidente pudiera, si el presidente pudiera correr a toda la Suprema Corte de Justicia para poner a solo simpatizantes, lo haría, porque es lo que quiere. Al presidente no le gusta que no le den la razón, y lo que le tenemos que decir es que la voluntad de López Obrador no es absoluta. La Suprema Corte de Justicia de la Nación está haciendo su trabajo. Entonces, al final, o sea, esta es una resolución del 11 de julio donde se le da luz verde a la CNDH y a la COFESE para restaurar los salarios de altos funcionarios en 5 órganos. Es decir, o sea, se tienen que poner atención a esto. O sea, si bien yo en alguna mesa yo ya había dicho que yo no veo malo del tope de salarios, también, en todo caso, ¿por qué entonces no lo somete a consulta? O sea, ¿por qué el presidente le da miedo a unos temas que él entrenó? Someterlo a consulta. Pero es lo que estamos hablando de derechos de personas que tuvieron sus trabajos antes de que el presidente llegara. O sea, porque miren, el que gane poquito no los hace más eficientes y tampoco los hace más éticamente correctos. Simplemente nos hace funcionarios mal pagados. Y no están haciendo bien su trabajo. Entonces, presidente, tienes que aprender, o sea, respeta a los demás poderes, es eso. Y el mensaje no me gustó, fue de muy mal gusto el intento de amenaza que aventaron, porque les digo, no amenazan a nadie. Veloz, intento de amenaza. Bueno, primero me gustaría empezar diciendo que no haber ido a la primaria no tiene nada de malo. Creo que en México hay mucha gente que no fue a la primaria, solo 12% de la población tiene acceso a la educación media superior. Pero queremos que eso cambie. Pero queremos que eso cambie, pero no tiene nada de malo y jamás satanizaría a nadie por no haber ido a la primaria. Es básica, educación básica. Creo que media superior es secundaria y primaria. Media superior, 12%. No, pues sí, pero esta es secundaria y prepa. Sí, la básica. Solo 12% llega hasta la primaria. Entonces creo que yo no interpretaría la palabra del presidente como quieren legislar de manera técnica. Yo la entendí y creo que mucha gente la entendió y yo la interpretaría de esta manera. A la Suprema Corte, y lo hemos dicho acá y se ha dicho en muchos lados, nadie la vota. Nosotros no ponemos a las ministras y a los ministros y no les exigimos que rindan cuentas. O sea, parece que es una zona muy gris en la que pueden tomar decisiones y son de derecha o de izquierda, sabremos por las decisiones que han tomado anteriormente o sobre lo que han publicado o lo que sea, pero no son personas a las que elegimos nosotros. ¿Por qué tenemos esta manera tan amplia de dejar que la Suprema Corte esté como cuestionando lo que hace la Cámara de Diputados y Diputadas, donde sí hay personas que votó el pueblo, donde sí hay personas que eligió pero no la se gente supone que para y eso que precisamente rinde cuentas? que esa es la dinámica. Yo estoy de acuerdo que esa sea la dinámica. Que no tenga presión de la gente, No que es pueda hacer su absoluto. trabajo simplemente con términos legales estrictamente pegados a la interpretación. Pero ¿por qué tenerle miedo al pueblo?
Yo estoy de acuerdo con No es que con tengas miedo al pueblo, es que así es el diseño constitucional. Yo estoy de acuerdo que así es el diseño constitucional. Pero a lo que me refiero un poco es esto. Si es un tema de técnica legislativa, que sea eso lo que se le regresa a la Cámara, que sea eso lo que cuestione la Suprema Corte. No que se estén dando debates como los que hemos visto en el que, no, pero es que se tiene que ganar tanto, no, pero es que yo no quiero ganar menos, como ya se ha dicho en la Suprema Corte, lo platicamos una vez, Martín estuvo de acuerdo. Parece que el tema sí es entre ganar menos, no es un tema de técnica legislativa, no es un tema si están haciendo mal las leyes porque no lo saben hacer, no es eso el tema es que quieren ganar más dinero. Decías tú hace un momento, precisamente que en Estados Unidos la Suprema Corte siempre ha sido un contrapeso real y el Congreso lo estamos viendo ahora también. Claro, la diferencia es que ahora la Suprema Corte está haciendo un contrapeso para seguir ganando más y los amparos son contrapesos para seguir ganando más dinero. Eso es el tema, o sea, más allá de que pueda cambiar el concepto de quién gana más, sabemos que la derecha piensa así, lo sabemos porque Ana en esta mesa ha dicho que si jalas palanquitas y eres un obrero de cuello azul, pues tienes que ganar menos y si tienes menos educación tienes que ganar menos. Esa es la lógica, está bien, si esa es la lógica de la derecha en torno a los salarios, está bien. Pero yo sí creo que tendríamos que aprovechar ese momento y esta discusión para poner claro sobre la mesa. No es la Suprema Corte tampoco quien tenga que estarle diciendo a los diputados y a las diputadas que sí rinden cuentas ante el pueblo, que sí lo elige el pueblo, qué está bien y qué está mal presentar ante la Cámara de Diputados. Y yo creo que este es el momento en el que tenemos que cambiar tenemos un minuto y medio de la Suprema Corte. Cuando la Suprema Corte diga, están haciendo mal las leyes y las están escribiendo mal, nadie está atacando a la Suprema Corte. Nadie está atacando a la Suprema Corte. Son dos cosas que la distintas. discusión no sea ganar más. A ver, cuando la Corte salió aquí a defender sus salarios, con base en un artículo y que aquí criticamos la comunicación, yo estuve de acuerdo en decir que se bajen los salarios de los ministros. Ese es un debate. El otro debate es lo que estamos discutiendo ahorita, es que efectivamente resolvió la Corte. ¿No? Esos son dos debates distintos y lo que resuelve la Corte ahorita sí es de técnica legislativa. Es 100% técnica legislativa. No le estoy diciendo cuánto debe de ganar el presidente ni los demás funcionarios. Totalmente técnica legislativa. Segunda, a ver, no es que le tengan miedo al pueblo. No, es que la legitimidad de la Corte es totalmente distinta. La legitimidad de la Corte se da a través de las sentencias y que las sentencias realmente protejan derechos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, que tenemos una constitución incluyente donde está el derecho a la felicidad, etcétera, los afroamericanos eran ciudadanos de segunda clase, las mujeres no votaban. Entonces, los derechos, en Estados Unidos probablemente la Suprema Corte la segregación empezó a quitar al aborto porque tienen un nuevo pero la legalización del aborto en Estados Unidos se dio porque la Corte en 1973 la segregación matrimonio igualitario en 2015 la segregación por eso pero es lo que va relacionado con quién está en el Ejecutivo, pero también hay que entender que la legitimidad de la Corte no es democrática, es argumentativa, es de la sentencia. Yo te puedo compartir, tengo una pausa. Pero en este discurso no se han portado al nivel. Y lo han hecho en el tema de la austeridad, no lo han hecho así. Pero simplemente para terminar, los jueces de la Suprema Corte, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, son propuestos por el Ejecutivo, en teoría son aprobados por el Legislativo, entonces supuestamente nosotros delegamos nuestra autoridad a quienes nos escogimos como representantes, tanto al presidente como a diputados, senadores, para que elijan incluso a los jueces de la Suprema Corte de Justicia en este peso y contrapeso en donde intervienen los dos poderes para elegir a este otro tercer poder, ¿no? Pero bueno, tiene que respetar hacemos para una hacer pausa. su trabajo. Regresando a la pausa hablaremos sobre la Secretaría de Educación Pública entró al rescate del Centro Deportivo Olímpico Mexicano, pero el deporte enfrenta también una difícil situación en la era de la 4T. Regresamos con este tema punto y contrapunto.